día. Voy a compartir la pantalla. Avísenme por favor cuando lo vean. Sí, se ve. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Vamos a empezar. Entonces, el producto del que vamos a ver hoy se llama Rundeck. Rundeck no es más ni menos que un Runbook Automation. Eso significa, digamos, que les da la posibilidad o brindarles a cualquier persona con o sin capacidad técnica de poder acceder a un autoservicio, un self-service, con las capacidades, digamos, de poder generar, por ejemplo, una máquina virtual, una base de datos, tanto en la nube como en un ambiente on-premise, VMware, o de correr comandos sin necesariamente tener conocimientos técnicos sobre lo que se está haciendo y sobre todo sin necesidad de entender, digamos, qué está pasando de fondo, ¿sí? Básicamente, lo que Rundeck provee es una forma de enviar a través de un formulario un pedido y que eso de fondo haga toda la tarea y ustedes después puedan ver el resultado final, ¿sí? Como pueden ver en este gráfico, Rundeck trabaja más que nada con lo que es Ansible, lo que no significa que no pueda ejecutar otro tipo de tareas. Y en el modelo o en el diseño que yo les voy a mostrar hoy en la configuración, vamos a ver lo que se conoce como Ansible Inline, que es tener absolutamente todo el código, el formulario, las variables, todas desplegadas dentro de la misma aplicación. ¿Qué logramos con esto? Primero, eliminar la necesidad de tener instalado, por ejemplo, por un lado, un Tower o una WX que funcionarían como orquestadores, de donde se levantan los módulos, donde están instalados todo lo que es los módulos de Ansible en sí, los módulos de Python, mantener una infraestructura de cualquiera de esos orquestadores, un servidor independiente. En este caso vamos a estar corriendo todo, absolutamente todo, a través del mismo Rundeck. Y por el otro lado, al ser inline, lo que significa que el mismo código va a estar cargado dentro de nuestra aplicación de Rundeck y no tenemos la necesidad, digamos, de estar disparando contra un controlador de versiones o un repo como puede ser GitLab o GitHub, como se ve en el gráfico, ¿sí? Esto les permite que de la misma aplicación, de la forma más simple posible, ustedes pueden tener las capacidades de un Tower o un WX, las capacidades, digamos, de tener el repo todo local y desde correr el Ansible todo desde la misma aplicación desde Rundeck, ¿sí? Los pasos que vamos a seguir hoy para que ustedes vean esto, cómo funciona, va a ser cómo se hace la creación del proyecto, cómo se crean los trabajos, Ansible Inline, cómo se da de alta eso, la creación de los formularios, la creación de las variables, vamos a hacer una ejecución de eh, de unos proyectos que yo ya tengo hechos y vamos a ver el resultado, que todo eso se puede ver dentro de la misma consola, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahora, alguna pregunta? No. Muy Bueno, terminado. perfecto. Entonces, esta es Rundeck. ¿A qué hace referencia, por ejemplo, los proyectos? Un proyecto no es más ni menos que una especie de folder o de unidad donde uno empieza a generar todos los trabajos que va a incluir adentro. Básicamente es como una especie de carpeta, de folder, donde ustedes van a poner, por ejemplo, el nombre de una empresa, como yo puse acá, Include, donde adentro de esa empresa ustedes van a poner todos los automation o todos los playbooks que ustedes quieran disparar y forman parte, digamos, de las necesidades que tiene esa empresa en este momento. Manuel, Así que básicamente, sí, te perdón, escucho. Andrés te habla. Sí, a mí me pasa lo Sí, mismo que Andrés. otros que están escribiendo en el chat. Yo veo en negro, veo tu mouse moverse, veo la consola Ajá. de VMware, pero nada de lo que estás presentando.
Nada de lo que de estoy lo que se ve. presentando. A ver, Nada de lo que se ve en la perfecto. máquina virtual. Bueno, a ver, voy a volver a compartir para ver si es un... Ah, bien, bien, bien. Ahí veo, ahí estoy viendo los comentarios. Denme un segundito. ¿Saben qué? Voy a compartir todo por las dudas. Y díganme si ahí empiezan a ver. Ahora sí. Ahora sí, mil disculpas, pensé que se estaba viendo eso. Bueno, entonces básicamente el proyecto, como les mencionaba, si yo pongo New Project, acá básicamente lo que ustedes están poniendo, por ejemplo, el nombre de una empresa, no sé, Banco de Córdoba, y no es ni más ni menos, digamos, que una especie de folder donde ustedes van a crear ciertos trabajos, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a lo que son los proyectos, van a ver que yo tengo el de Include y tengo un proyecto Banco de Córdoba. Entonces, lo ideal es de crear esa carpeta, ese folder, ese proyecto, para adentro empezar a tirar todos los jobs, los trabajos que van a estar relacionados a las necesidades de esas empresas. Yo actualmente tengo el de Include, entonces una vez que estoy adentro del de Include, me voy a Jobs, ¿sí? Fíjense acá los proyectos, y en Include yo tengo actualmente 3 jobs. Esos jobs, que ya se los voy a pasar a mostrar, son ni más ni menos las tareas que nosotros vamos a ejecutar dentro de la empresa, digamos, que yo creé a nivel de proyecto. Si yo quisiera crear otra tarea más, yo lo que tengo que hacer es ir a New Job, le pongo una descripción, por ejemplo, crear máquinas virtuales en vSphere, por ejemplo, ¿sí? Y acá es donde empezamos a trabajar sobre lo que es el trabajo que va a hacer el automation, ¿sí? Tenemos NodeStep, que lo que hace es disparar ciertos comandos o script directamente disparado contra un servidor o un grupo de servidores, que en el caso de Rundeck los llama nodos. Y después tenemos los workflow steps, que hace referencia, digamos, a todo un trabajo para disparar una infraestructura completa usando WinRM, por ejemplo, Ansible, usando Ansible Playbook Inline, que es el que yo les voy a mostrar hoy. Un playbook directamente que se puede ejecutar o localmente en algún folder que está dentro de Rundeck o llamando a un GitHub o un GitLab, ya que se conecta también con repositorios que ustedes ya tienen previamente creados, ¿sí? Entonces, desde acá, por ejemplo, yo elijo este, que es el que les voy a mostrar en un ratito. En Ansible Base Directory Path no hace falta especificar nada porque en el caso este sería necesario en el caso que yo lo buscara en una ruta que tengo localmente en el servidor. Pero como les mencionaba, yo acá donde dice Playbook es donde yo empiezo a cargar mi YAML file donde yo cargaría todo lo que es el automation, el playbook con la configuración necesaria que me va a permitir ejecutar este trabajo, ¿sí? Donde aparecen las variables para no tener la automatización hardcodeada, digamos, en las variables yo lo que puedo hacer es cargar todas las variables referidas al playbook que voy a meter acá arriba. ¿Mm? Ahora, ¿cómo funcionan las variables en relación a Rundeck? Para poder hacer eso, yo lo que tengo que hacer es empezar la carga de un formulario. ¿Cómo se hace la carga de un formulario? Acá mismo donde estoy parado sin tocar otra cosa, en Workflow, yo me voy a Add an Option. Y acá, por ejemplo, en Option Name, yo le tengo que poner, por ejemplo, ingresar. Ahora vamos a hacer algo más corto. Le vamos a poner cantidad. Acá le ponemos cantidad. Le pasamos un texto plano. Y acá le pongo, por ejemplo, cuáles son los valores
que yo quiero que tenga. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esos son los valores que yo le voy a poder pasar una vez que yo tenga el formulario hecho. Inclusive yo le puedo poner si es requerido o no, le voy a poner que sí, que es un campo. Acá le puedo poner si tiene que estar escondido en el caso que no quiere que se muestre. Si puede ser multi-valued, o sea que yo puedo elegir más de una opción al mismo tiempo, que en el caso de la cantidad no sería una selección óptima, así que lo vamos a dejar así. Y fíjense acá cuando ven usage, el que usamos por lo general es este campo, es el que yo voy a copiar. Ahora voy a grabar esto. Ahí ya quedó hecha la primera opción, cantidad. Y ese campo yo lo voy a pasar como variable. Y acá le hago referencia, por ejemplo, imagínense que acá en el playbook de Ansible yo tenga count, 2 puntos. Y esto como es Ansible le vamos a poner así. Y como nombre de variable le vamos a poner option.cantidad. Acá me lo resolvió solo. Eso significa que cuando yo al campo de count yo le pase esa opción, automáticamente me va a validar lo que yo tengo cargado en este dato del formulario. Si yo, por ejemplo, lo grabo pura y exclusivamente para mostrárselos, ponemos crear. Entonces acá ya me aparece cantidad y me da las opciones que yo acabo de poner, ¿sí? Estas opciones que están acá automáticamente están relacionadas a la variable que yo cargué, tanto en la parte de variables como en el llamado que hago en el playbook, ¿sí? Entonces acá hay dos opciones, fíjense, y ahora se los muestro cómo se corrige. Yo tengo 6 opciones preestablecidas. Yo le puedo poner que quiero la cantidad de 4. Pero acá, por ejemplo, yo podría poner 8. Y nada, absolutamente nada a mí me impide que yo pueda hacer eso. Entonces, ¿para qué tengo esto acá? Bien, acá tengo dos formas de hacerlo. Una es especificar un cierto rango y después que me dé la libertad de elegir esto. Pero yo, por ejemplo, evitaría hacer esto porque puede ser confuso, pero la opción está. Entonces, la otra opción es forzar a que solamente tome los valores que yo le ingresé acá y no otro como acabo de hacer. Entonces acá le pongo enforce from allowed values. Entonces ahí grabo, pongo save y fíjense que ahora desapareció la opción que me permite a mí elegir algo que no forma parte de lo que yo había preestablecido. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Sí. Buenísimo. Eh, Bueno, entonces, si yo me fijo ahora en los jobs, van a ver que tengo el que acabo de crear, al que yo le podré, por ejemplo, haber puesto alguna descripción acá, que claramente no es obligatoria. Creación de VMs en todos los ambientes productivos. ¿Sí? No es algo obligatorio, pero bueno, les da un poquito más de certeza sobre lo que vamos a hacer ahí. Y después, acá yo tengo, por ejemplo, ya preestablecido algunos en los que estuve trabajando para mostrarles. Y vamos a ir, por ejemplo, para que lo vean en más detalle, a crear instancias en AWS. Si se fijan, yo acá ya tengo un formulario mucho más armado y estructurado del que estaba recién. Y si yo me voy a la edición, fíjense que ahí están todos los campos que van a formar parte del formulario, todo lo que yo cargue. Y después, como les mencionaba, yo configuré un Ansible Playbook inline, lo que significa que el automation forma parte de Rundeck y no lo está llamando ni desde algún folder ni desde algún repo. Está todo, absolutamente todo, metido en el mismísimo Rundeck. Entonces yo
abro acá para ver la edición. Y fíjense que yo acá ya tengo completo toda una automation. Y si se fijan acá, está, por ejemplo, todos los parámetros que yo le paso, los módulos que estoy llamando. Y cada uno, fíjense que llama a una variable. Entonces, esa variable, ¿dónde la cargo? Bueno, esa variable, básicamente lo que hago es, creo la variable acá, y esa variable, dos puntos, la relaciono ¿con qué campo? Con el campo que me da, por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo, option.subnet-cider. Entonces, ese option punto, que es como siempre se configura en Rundeck, hace una llamada a lo que yo cargué en el formulario. Entonces, yo me voy a este, por ejemplo, que es el que les mostraba recién. Yo cargué Cider, cargué hice una lista de valores permitidos, lo forcé a que no se puede elegir otro más que lo que yo tengo ahí. Y si se fijan acá en el uso, ahí está la variable que yo le paso al campo que va a terminar llamando y conectando a mi playbook. Perdón, lo perdí, lo busco de vuelta. Acá está. Entonces, yo acá lo que hice fue, básicamente, crear un playbook para crear una máquina virtual. Vamos a cancelar esto para no modificarlo. ¿Qué me va a pedir ahora cuando les muestre cómo funciona? Que me pida la región, que me pida el nombre de una VPC en AWS, el CIDR donde va a caer esa VPC, el nombre de una subnet, el CIDR que va a tener esa subnet, el grupo de seguridad, qué puertos voy a abrir, esto si va a ser TCP o UDP, el CIDR de la apertura del security group, un nombre de llave para poder acceder a una máquina virtual, cuáles imágenes puedo elegir, o sea, si va a ser Windows, si va a ser Linux, el tipo de instancia en AWS vendría a ser, digamos, la capacidad en procesador, en memoria, la cantidad de máquinas virtuales que yo voy a crear y si la voy a querer con el monitoring activo o no. Entonces, como les decía, acá yo tengo el playbook y acá tengo todas las variables que se conectan a las que yo tengo en el playbook. ¿Y por qué le pongo los dos puntos? Porque le estoy diciendo, la variable que se llama acá keyname corresponde a la opción del formulario que se llama keyname. Si yo me fijo de vuelta acá en keyname, tiene que aparecer como option keyname. Lo que significa que lo que yo le pase al formulario lo va a conectar automáticamente con la variable que yo tengo en el playbook y eso me va a permitir que Rundeck entienda a dónde apunta ese pedido. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, sí. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces yo ahora me voy a... Manu, lo- pregunta, sí, las opciones sería entonces cada uno de los módulos que conformarían el playbook. no ¿Sería solamente los así? módulos. No, ahí te muestro de vuelta. Vamos Bien. ahí. Acuérdense que ustedes tienen dos formas, no sé cuánto conocimiento de Ansible tienen los que están presentes, pero ustedes tienen dos formas de trabajar con Ansible más que nada. Una es a través de las APIs que provee, digamos, a donde quieren disparar, por ejemplo, que puede ser GitLab, puede ser AWS, puede ser Azure.
Pueden ser un montón de tipos de infraestructura. O la otra es con módulos que ya han sido creados, que los provee el mismo Ansible, que tienen las versiones generales o las versiones community, ¿sí? Que ambas dos, digamos, son mantenidas, digamos, por la comunidad o por el mismo Ansible. Estas variables que están acá adentro son las variables que aparecen debajo de cada uno de los módulos. El módulo, no sé quién preguntó, perdón, pero el módulo es este que está acá, ¿sí? Bien, yo hago eso, Abajo sí. del módulo, perfecto, abajo del módulo lo que se empieza a exponer es cada campo que está relacionado al módulo, que va a llamar a cada parámetro o parametrización que yo voy a disparar contra, en este caso, AWS. En el módulo en sí no se hace absolutamente nada, lo que sí, la variable es la que va cambiando en relación a cada partecita que forma parte del módulo, ¿sí? Cada partecita que forma parte del módulo, yo la podría haber hardcodeado. ¿Qué significa eso? Que yo, en vez de especificar acá abajo a qué va a hacer referencia, yo directamente le podría haber puesto acá la llave. Acá le podría haber puesto el nombre de la que va a tener la VPC. Acá le podría haber puesto el CIDR block que va a tener la VPC. Acá le hubiese puesto, por ejemplo, US East 1 directamente. Para evitar eso y hacerlo lo más dinámico posible, lo que se hace acá es cargar como variable esa variable, automáticamente relacionarla al nombre que me da el formulario cada vez que yo ingreso un campo, que es, como les especificaba antes, este pesos opción y lo que viene después. Entonces yo lo que estoy diciendo es, cuando yo le pase en el playbook VPC-Cider, va a responder al campo del formulario que se llama pesos.opción.vp. Entonces eso me va a generar una relación interna entre lo que está acá arriba y el formulario. ¿Se va entendiendo ahora? Sí, sí, perfecto. Bueno, Buenísimo. gracias. No, por favor. Entonces, todo esto acá yo siempre les recomiendo que hagan la mayor cantidad de variables posible para que ustedes acá no estén atados a la opción, digamos, de que muchos de los campos, en vez de ser variables, ya tengan algo preescrito o preconfigurado y, digamos, sea mucho más limitado la cantidad de datos que le puedan pasar. Entonces, en cada campo, yo, por ejemplo, en este momento, región, vamos a hacer una prueba ahí. Yo en edición, yo tengo dos regiones solamente cargadas, pero yo, por ejemplo, acá le podría poner, no me acuerdo en este momento, ahí me fijo en VMware, perdón, en AWS yo tengo cargado en este momento lo que es norte de Virginia y Ohio. Yo le podría poner North Carolina, por ejemplo. Entonces, US West 1, yo le podré poner ahí, coma, US West 1. Entonces, esa, ahora ya les voy a mostrar, me va a aparecer como una opción más para configurar. Acá, por ejemplo, lo grabo. Eso, ahí grabé el formulario. Acá grabo todo el trabajo en sí. Y fíjense ahora que si yo me voy a región, ahora va a aparecer también US West 1. Y eso me facilitó todo porque en realidad este campo región está relacionado, como les había mostrado antes, al parámetro región. O sea que yo cualquier cosa que le ponga ahí automáticamente va a detectar que hace referencia a region. ¿Sí? Hay cualquier cosa que esté en region, si yo me fijo acá, fíjense que region está atado a lo que yo le ponga al formulario. Entonces eso me va a permitir que cualquier campo nuevo que vaya poniendo automáticamente va a detectar que está relacionado a un playbook que es correcto y va a entender la orden que yo le estoy dando. Así absolutamente con todos los campos que yo tengo acá, que los he pasado como variables. Lo único que no he pasado como variable, por un tema más que nada de facilidad, porque imagínense pasar este número en algún campo, que lo puedo hacer perfectamente, yo lo puedo hacer. Yo lo que haría acá es, en vez de especificar llave de acceso y llave secreta solamente hay, yo acá le tendré que poner llave de acceso
y acá ponerle, por ejemplo, tendría que ponerle, así como están los otros campos, imagínense, yo creo un nombre y le pongo acá, así. Entonces, option, y yo le pongo, por ejemplo, secret key, por ejemplo, y borro este valor, se lo termino eliminando. Entonces, eso lo que me va a hacer a mí es, yo voy a obviamente tener que crear un formulario, en el formulario, otra entrada más para que yo cargue a mano esto o la preestablezca, pero no es ideal, digamos, que en un formulario se vea directamente la llave como la están viendo ustedes en este momento. Entonces yo decidí a esto pasárselo directamente hardcodeado, que se llama, ¿sí? Que no tengan que ingresarlo. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero yo preferí en este caso en particular dejarlo tal cual está. Entonces, como les decía, estos son los únicos dos que están hardcodeados y todos estos yo se los he pasado como variable. Todos esos forman parte del formulario. Lo voy a volver ahora porque le hice algunas modificaciones. Y ya estamos de vuelta en lo que es el formulario en sí. Lo bueno que tiene además Rundeck es que yo puedo correr el trabajo ahora, pero fíjense la opción que tengo acá. Aparte, este les va a permitir, digamos, simplemente probarlo. Este es correr el trabajo automáticamente y después correr el trabajo después. A mí me va a dar la oportunidad de decir, bueno, yo no quiero que la máquina virtual se haga ahora, sino hacerlo, por ejemplo, mañana, y acá elegir, por ejemplo, que se haga a las 6:30 de la tarde, cuando ya a las 6 se fue todo el mundo y no quiero, digamos, sobrecargar un ambiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo ejecutar un trabajo en una hora distinta eh, por un tema de productividad, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando y digo, bueno, no lo voy a ejecutar ahora, pero tampoco me quiero quedar hasta las 6, 6:30, 7 de la tarde para ejecutar la creación de una máquina virtual o de una VPC nueva o de una subnet nueva. Directamente yo le hago un schedule y eso va a estar listo en el horario que yo decida, lo cual, digamos, me facilita no tener que estar trabado con el trabajo. O lo que vamos a hacer en este momento va a ser correr el trabajo ahora. Ahora bien, para correr el trabajo, por supuesto, hay parámetros que yo no se los he listado como les mostraron en el formulario, sino que yo los voy a tener que poner a mano, ¿sí? Entonces voy a elegir, por ejemplo, la región, le vamos a poner, yo, si mal no recuerdo, acá fíjense que yo tengo ya abierto una instancia, una consola de AWS. Fíjense que tengo solamente dos VPC en este momento. Ya van a ver que cuando el trabajo empiece a correr, tiene que empezar a crear cosas acá, máquinas virtuales y todo eso. Y en este momento yo estoy parado en Ohio. Ohio hace referencia a US East 2. Entonces, en el Rundeck vamos a poner US East 2. En el nombre de la VPC le vamos a poner include-VPC, por ejemplo. El CIDR le vamos a poner, por ejemplo, que haga una VPC en este rango. En el nombre de la subnet le vamos a poner include-subnet. En el subnet CIDR le vamos a poner que esté dentro de la misma red donde creamos la VPC. En el nombre del grupo de seguridad le vamos a poner include SG, que abra, por ejemplo, de la máquina virtual que le vaya a pasar el puerto 3389, por ejemplo. Tipo de puerto TCP. Este sí se lo dejé para que no se pueda elegir otro. El nombre de la llave le vamos a poner include key. La llave, por los que no saben, se usa básicamente para después poder acceder a la máquina virtual desde PuTTY en el caso de que sea un Unix o desde RDP en el caso de que sea un Windows, ¿sí? Después, el sistema operativo, acá yo le puse dos AMI que están relacionadas con la región. Le voy a poner, por ejemplo, la primera. Y acá el tipo de instancia, que era lo que yo les mencionaba, se puede elegir
Yo insisto, podría haber cargado muchos más parámetros acá, pero básicamente se puede elegir en la T2 Large, la T2 Medium, la Micro y la Small. Yo voy a poner Micro porque esta es gratuita, ¿sí? Una cuenta prestada, así que vamos a tratar de no abusar. Y, por ejemplo, cantidad de instancias, le voy a poner que me cree 2 máquinas o 2 instancias EC2 en el ambiente. Y en el monitoreo, por ejemplo, le vamos a poner que sí, que active el monitoreo. Entonces, una vez que le pasamos todos los parámetros, yo lo único que tengo que hacer es ejecutar trabajo. Una vez que yo le pongo ejecutar trabajo, fíjense que ahí arriba empieza a correr el trabajo con todos los parámetros que están acá, que yo le pasé recién. Fíjense que empieza el nombre de include VPC. Ahí dice que ya creó la VPC. Ahí dice que ya creó la subnet. Ahí dice que ya hizo la llave. Ahí dice que ya creó me equivoqué en el nombre, no importa, pero ya creó el security group. Y ahora, por supuesto, que lo que más tiempo debería tomar está creando las instancias. O sea, las máquinas virtuales que van a formar parte del ambiente en la región que le pasé previamente. Ahí está el overage, va 91%, 94%. Y dice que ya terminó. Dice que son 6 de los 6 cambios, hizo 6. No hubo nada a lo que no llegara, no hubo ninguna falla. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verificar que realmente lo que hemos visto acá se haya creado, ¿sí? Entonces, me voy a las VPC. Ahí hay 2 porque todavía no lo he actualizado. Vamos a actualizar, tendría que aparecer, acá está. Include VPC. La creo bajo el rango que yo le pedí. Si me voy a la subnet, tiene que haber una subnet que se llame include subnet. Ahora vamos a ver. Acá está. Bajo la red que elegí yo. Si me voy a lo que son los security groups, tendría que aparecer, aunque mal he escrito, el que yo creé que debe estar, a ver, acá está, include security group. Si yo entro al security group, lo aprieto, como regla me aparece el puerto 3389, que es el que yo he abierto, con este CIDR, que abría absolutamente todo. Detecta, digamos, que es de tipo RDP, obviamente por el puerto. Y ahora tendríamos que ver, por ejemplo, en las instancias, vamos a EC2. Y en instancias, fíjense que acá hay 2 que todavía se están inicializando, pero no importa, ese no es el punto, sino que ya han sido creadas. Y fíjense, a las 2 las creo de tipo T2 Micro. Si yo entro a la máquina virtual, a cualquiera de las 2, fíjense que tiene un IP dentro del rango que yo le había pasado a través de la subnet. Después, fíjense, acá en Security tiene que formar parte de el grupo, el Security Group, digamos, que se creó en ese momento, sin ningún problema. Y si yo vuelvo a las instancias, fíjense que esas 2 que todavía se siguen creando, tienen el monitoreo activado. Sumado a eso, el Security Group que les había mostrado recién, y sumado a eso, la llave que yo creé exclusivamente para esas máquinas virtuales. O sea que disparó exactamente, digamos, lo que nosotros le pasamos al formulario. Y no hubo necesidad de interactuar con un tower, ni de sacar, digamos, el Ansible, el playbook de ningún repo. Está absolutamente todo funcionando dentro del mismo Rundeck. Fíjense, acá se ejecutó todo. Si yo me voy a Jobs, me empiezan a aparecer acá todos los trabajos que se han ido ejecutando. Y el de hoy terminó satisfactoriamente hace 3 minutos. ¿Quedó claro, chicos?
Sí, ¿se puede hacer preguntas? ¿Se pueden hacer preguntas, Manu? Sí, por supuesto. Che, por ejemplo, ¿tenés forma de calendarizar ese job para que todos los días a tal hora, no sé, suponete, un job es prender a las 7 de la mañana una máquina virtual y apagarlo a las 7 de la tarde, Es una todos los excelente días? pregunta. Honestamente, no lo sé. Bien. Otra. Ahí en el formulario tuyo, por ejemplo, cuando le hacías elegir el sistema operativo, le ponías el ID de una AMI. Se puede poner el nombre si quieres. Ah, eso, se poner como un alias, algo más legible para el usuario. Algo más legible, sí, sí, totalmente. Totalmente. Y se puede que, por ejemplo, no sé, viste que la, la imagen de una distribución de Linux para la zona de Virginia del Norte tiene un ID, pero la misma versión Y del la sistema de, operativo, y claro, la lo que se hace en de ese caso es Sudamérica es otra. cascadear, lo que se llama. Ah, Lo que eso te iba a haces es vos preguntar. cuando, claro, lo que se hace ahí es cuando vos elegís una zona distinta, automáticamente detecta, digamos, las AMI que vos cargaste por otro lado. Eso también se puede hacer. Bien. Ah, ok. Lo que no sé si se puede hacer es la primera pregunta que me hiciste. De hecho, no lo tuve en cuenta nunca y no es mala. De hecho, ahora les voy a mostrar cómo armo una base de datos y lo voy a hacer con Schedule, pero honestamente nunca me fijé si se podía lanzar todos los días a cierta hora ya de antemano. La verdad que no lo probé nunca. No había una Y opción ahí Me en la parece que UI, se no había una puede. opción. Sí. ahí lo Cuando. vemos, ahí lo vemos, porque la verdad que no lo he tenido que usar nunca, pero ya mismo lo probamos. Ahora inclusive voy a hacer, le vamos a poner un nombre de una base de datos. Este es otro formulario que tengo creado. Incluye DB, le vamos a poner. Le vamos a hacer de tipo MariaDB, por ejemplo. Le vamos a poner 100 gigas. Vamos a elegir la M5 Large y le vamos a poner admin. Ah, y fíjense otra cosa. Acá el parámetro password, yo se lo podré pasar, digamos, en texto plano, lo cual sería poco recomendado. O yo le puedo poner algo ahora y va a aparecer como encriptado, o el mismo Randeck me da una recomendación de password, ¿sí? Yo le voy a poner, no sé, algo que tengo en la cabeza en este momento, y me lo pasa oculto. ¿Estamos? Ahora vamos a elegir la opción que me habían dicho, vamos a poner correr trabajo después. Me detecta que son las 12, bueno, aproximadamente 12:40. Vamos a ver acá. Pero la verdad que muy buena pregunta, no lo había probado nunca. No, es que hasta que no elija fecha no te deja, no te habilita el schedule job. No, le puse la fecha de hoy. Ah, Bueno, ahí puedo poner matar el trabajo, significa que no lo va a ejecutar. Yo le puse 45, me parece que le puse mucho tiempo. Ahí dice, se va a ejecutar en 3 minutos. Pero no vi cuando, a ver, vamos a matar el trabajo y le vamos a poner de vuelta. Si hay alguna opción, digamos, que me obligue o perdón, que me permita. No, de hecho no. Yo por lo menos acá no la veo. Que me permita poner algo todos los días a cierta hora. está bien, lo llevamos para investigar. Lo vamos a llevar para investigar yo antes que usted, porque la ¿Vos, verdad vos que la podés, pregunta vos- es fabulosa. vos podés llamar a Randeck desde afuera, pegar algún tipo de hook o algo que puedas Sí, programar se para puede llamar hacer. ese show? Se puede hacer a través de webhook, sí. Bueno, De hecho, está acá para hacer la configuración. Y es altamente compatible con un montón de tools. Por ejemplo, se puede conectar contra Slack para que Slack reciba una alerta cuando una tarea se haya terminado. Bueno, ahí lo ejecutó, dio algún error, no sé por qué, ahí me fijo. Ah, no, me tomó cuando puse correr de vuelta, no le cargué el password. Ese fue error mío.
Lo vamos a poner correr de vuelta. Y voy a poner acá, le vamos a poner uno de estos. Y lo vamos a correr ahora, total ya sabemos de que lo corre cuando quiso. No sé qué parámetro no le gustó. Por ahí la contraseña que me dio era muy fuerte. No, hay algo que no le cierra. Pero bueno, no viene el caso, digamos, para... Ah, ya sé que puede ser. No, hoy lo tengo en contra. Estaba funcionando perfecto, hay algo que no le está gustando. Disculpa, Manuel, vos sabés que estaba justo, lo googleé ahí, en la creación del show, parece que hay una opción que te dice dice schedule to run repeatedly, o sea, para correrlo de forma repetida. A ver, vamos a buscarlo. Acá estoy en el job. Este decís vos, en el schedule este. Ese mismo ahí le pones Mm, repetido y lo podés configurar. tenés razón. Ahí está la respuesta. No la había probado nunca. La verdad que nunca tuve necesidad de usarlo así, sino de dispararlo, digamos, en el día o en el momento en el que lo estaba haciendo, pero nunca que ocurriera de manera constante. Así que la verdad que excelente pregunta y muchas gracias por la ayuda ahí para resolver esto, que la verdad que es muy bueno. Inclusive acá podés elegir en qué time zone hacerlo. Muy bueno. La verdad que no la había visto esa opción. Bueno, como ustedes pueden ver acá, en todos los nodos que hemos disparado, digamos, los automation, se ejecuta localmente, lo que significa que yo en el workflow, yo le cargué todo el tiempo localhost. ¿Qué significa eso? Que en realidad los parámetros que yo le paso acá van a ser los que van a seleccionar al final dónde va a ser, que en el caso este fue en ambos dos, en AWS. Pero en el caso que yo tenga nodos preestablecidos, los nodos o los servidores se cargan en el nivel de inventario dentro del archivo de Ansible. Yo directamente tendría que configurarlos o cargarlos desde acá, en el caso de que ustedes, por ejemplo, quieran dispararlo sobre ciertos servidores o máquinas virtuales o instancias que tengan configuradas en algún lado. En el caso mío eso no hizo falta porque, como les decía, yo directamente disparé localmente a la configuración que tengo en AWS o a nivel de RDS, que fue lo que intentamos hacer recién, que después voy a ver la falla. Aparentemente es con el tamaño de la base de datos contra RDS. Pero no viene el caso, así que no me voy a poner a modificarlo ahora. Como ven acá, el único match nodes es el localhost, lo que significa que va a terminar levantando, digamos, la acción o el playbook contra lo que dice el mismo playbook y no sobre algún servidor en particular. ¿Sí? En el caso de que ustedes decían dispararlo contra una máquina en particular, como por ejemplo hacer un playbook que me permita reiniciar el cierto servicio de algunas máquinas, porque saben que ese servicio, por ejemplo Java, eh, que por ahí es un servicio que suele usar o consumir muchos recursos de la máquina, entonces que en tal máquina ustedes no tengan acceso, pero vengan acá y le pidan reiniciar el servicio de Java para que el servidor empiece a trabajar bien de vuelta. Entonces ustedes, en vez de disparar de manera local, directamente generan una lista de todos esos nodos
y hacerlo, digamos, a elección en cual ustedes necesiten hacerlo en ese momento o en una lista de servidores donde ustedes quieren instalar, por ejemplo, el antivirus, ¿sí? Eso se puede hacer sin ningún problema. Después, Rundeck puede ser instalado en tantos CentOS, lo pueden hacer de forma de Docker, lo pueden instalar en Debian, Fedora, en Red Hat, a nivel de RPM, lo pueden hacer a través de Windows, en Ubuntu, como lo tengo yo instalado en este caso, o también en un JAR, ¿sí? Todas estas opciones tienen ustedes de instalar Rundeck. Lo que tiene mejor de todo desde mi punto de vista Rundeck es que cualquiera puede venir sin tener idea de qué es lo que está pasando de fondo o sin los conocimientos técnicos y generarle un formulario a esa persona o a ese grupo de personas, digamos, que generen máquinas virtuales, que se creen sus propios servicios. Por ejemplo, dicen, mira, yo necesito tener un web server para mañana. Entonces, esa misma persona, bueno, entra a este formulario y hace el pedido, ¿sí? Entonces, esa persona entraría acá y directamente haría toda una máquina virtual con ciertos puertos abiertos y que automáticamente, sin tener idea de eso, de dónde va a caer o cómo lo va a usar o qué es lo que está pasando de fondo, que en 10 minutos, en realidad mucho menos por lo que ustedes pudieron ver, tienen la máquina virtual arriba y ellos ya acceden a, a ese servicio ya con toda una máquina nueva, con los servicios que ellos pidieron, con los puertos que ellos pidieron, sin la necesidad de entender cómo está eso funcionando en AWS. Incluso ahí, como si pudieron ver, tienen, por ejemplo, para elegir el tipo de máquinas, también le pueden decir a ustedes esta máquina, entre paréntesis o a nivel textual, decirles, esta máquina va a tener 4 CPUs y 8 GB de RAM, por ejemplo. Entonces, si es la información que ellos tienen como recomendada para su web server, por ejemplo, directamente que vayan a ese pedido. Y sin necesidad de entender qué es lo que está pasando, directamente ellos en 10 minutos tienen una máquina arriba con todos los servicios funcionando eh, y ellos a lo único que accedieron es un formulario donde hicieron el alta, digamos, en este caso de la instancia EC2 o de una base de datos. Con el nombre de usuario y contraseña que ellos pidieron, sin necesidad, digamos, de entender el proceso del backend. Así que yo creo que eso es lo más fuerte, digamos, que tiene Rundeck como Runbook Automation para brindarle a cualquier persona ese acceso de self-service o de autoservicio y poder tener una capacidad, una infraestructura nueva sin entender, digamos, qué está pasando de fondo o sin entender, digamos, cómo eso se generó, simplemente ya accediendo al producto final. Así que esta es básicamente, digamos, la fortaleza de Rundeck y lo bueno es tener un 3 en 1, digamos, básicamente. Tienen un frontend provisto por un formulario donde cargamos todo, las variables son muy claras de entender. El backend, como les comentaba, lo que es el playbook de Ansible, se lo pueden pasar a través de un repo, se lo pueden pasar dentro de algún folder dentro del mismo Rundeck o directamente el sistema inline, que es el que le mostré yo acá, donde a usted le pasan todo el código directamente a la máquina, a la vista, digamos, principal donde están armando los formularios y todo. Y después las variables, que son las que se conectan automáticamente con el parámetro, digamos, que tiene el formulario. Y no tienen necesidad, digamos, de tener un orquestador como Tower o como AWX, donde ustedes tienen que cargar módulos, donde tienen que cargar un montón de cosas. Directamente todo eso lo pueden hacer dentro del mismo Rundeck. O directamente a través de plugins, como les mencionaba recién, ustedes pueden recibir notificaciones a través de Slack, pueden recibir mails cuando la tarea terminó, si terminó bien, si terminó mal, si alguno de los pasos falló. Todas esas notificaciones se configuran desde acá, le pueden poner cuando arranca, cuando se dio todo bien, cuando falló, si hay fallas en el reintento, ¿sí? Todo eso se puede configurar sin ningún problema, lo pueden hacer, por ejemplo, cuando arranca, enviar un mail, enviar un webhook, como habíamos mencionado recién.
Lo del schedule, que la verdad que es fabuloso, yo la verdad que no había tenido la oportunidad todavía de ver cómo funcionaba y estaba a la mano, pero bueno, al no haber tenido la necesidad no lo había buscado, pero bueno, está muy claro dónde está e inclusive, como habíamos visto recién, permite seleccionar un time zone distinto al de donde se está ejecutando la tarea. Así que la verdad que me parece que es un producto muy práctico, que requiere muy poco conocimiento, salvo obviamente el de entender cómo funciona Ansible para poder hacer el playbook. Pero las variables están muy claras, digamos, cómo se pasan. De hecho, al terminar cualquiera de los botones que hicimos, eh, el que se usa, digamos, es el de los argumentos que está acá, principalmente. Y después acá, bueno, como les mencionaba, pueden forzar, digamos, a que se pueda elegir pura y exclusivamente lo que pasamos acá. Eh, o directamente, si no lo queremos forzar, que se puede usar cualquier valor, que estos aparezcan ahí listados, pero que yo a su vez pueda agregar el que yo quiera. Pasar fechas, pasarle un campo de tipo seguro, que es lo que a nosotros nos permite, digamos, ingresar password sin que quede a la vista de todo el mundo. Y ejecutar los nodos o los playbooks de todas esas maneras posibles. En el caso que ustedes, por ejemplo, no quieran ponerle o pasarle los parámetros directamente sobre la pestaña de Rundeck, sino traerlo, por ejemplo, de GitHub o de GitLab o de algún archivo que ya tengan, algún folder que tengan dentro del mismo Rundeck o en alguna unidad de red a la que se pueda acceder, ¿sí? Eso sería, digamos, chicos, el curso de Rundeck. Espero que les haya gustado y cualquier duda, lo que sea, se ponen en contacto con Sabrina y estoy a su disposición para lo que necesiten. Eh, Después lo que les quería mencionar es que hay otro producto que se llama Manage IQ, que es, digamos, la versión, eso, perdón, y me olvidé de mencionarlo. Rundeck tiene dos versiones, que es la Community Edition y la Enterprise. Con la Community se puede hacer prácticamente todo. Eh, Al ser Community es totalmente gratis. Y después hay un producto con el que hace competencia que se llama Manage IQ, que es la versión Community de CloudForms, que es pura y exclusivamente de Red Hat, que también es muy poderosa, pero es más, permite hacer muchas más cosas, personalizar formularios, cosa que este es más estructurado en ese sentido. Y a su vez, lo que le ManageIQ, lo único que tiene a diferencia de esto, que es Rundeck es muchísimo más rápido para ejecutar. El otro tiene muchas más etapas de aprobación, trata de entender más qué es lo que se está pidiendo antes de empezar la ejecución del campo. Es mucho más lento, pero a su vez, digamos, es mucho más rico a nivel de lo que se puede hacer adentro. Inclusive, con este producto lo que se puede hacer es migrar máquinas de un lugar al otro. Por ejemplo, si quieren migrar de vSphere a AWS, de AWS a Azure, también hay una etapa que permite hacer eso. En el caso de que quieran hacer migraciones entre nubes o de on-premise a la nube. La verdad que y como pudieron ver recién, es bastante rápido. Así que la verdad que a mí me parece un producto bastante completo. Y tiene una comunidad muy grande, lo que permite, digamos, que se actualice prácticamente una vez cada 2 semanas, tiene una versión nueva con mejoras. De hecho, el password este salió hace 3 días, que lo genere un password por sí solo, digamos, o haga una recomendación de password. Eh, Así que la verdad, lo de Slack, por ejemplo, también salió hace poco, las notificaciones de Slack. Eh, Se conecta también contra GitHub Actions ahora. La verdad que se le está poniendo mucha pila, digamos, al producto. Así que yo creo que tenemos Rundeck por un muy buen tiempo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, chicos, el producto. Cualquier cosa, como les mencioné recién, Sabri tiene mi contacto, así que lo que necesiten, si tienen dudas, si hay algo más que quieran saber sobre el producto, de cómo funciona, cómo se puede instalar, cómo lo instalé yo, eh,
me avisan y no tengo ningún problema en mostrarles, enseñarles y si tienen alguna duda de cómo se trabajan las variables o cómo se ejecutan ciertos campos, no tengo ningún problema en que me lo consulten más allá de lo que vimos hoy. Bueno, fue Bueno, muy bueno. Muy bueno. gracias Manu por sumarte y compartir tus conocimientos. Y gracias a todos por sumarse también al espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias, Hasta Manu. luego. Bueno, nos vemos. Buena tarde para todos. Gracias igual. Dale, chau. Chao, nos vemos. Éxitos. Chau.